Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos adentramos en la novela El zumbido, de Camila G. Valladares, una obra que nos sitúa, en el centro sur de Chile, para narrar una plaga de insectos mutantes que devasta el mundo. Y la pregunta que nos plantea es fascinante y compleja. ¿Es El zumbido la crónica de un apocalipsis literal? ¿Una historia de terror y supervivencia ante una monstruosa amenaza externa? ¿O por el contrario, es la plaga de moscas gigantes una potente y aterradora metáfora de la desintegración psicológica de su protagonista, Yvette? Pues yo voy a defender que estamos ante una obra maestra del terror corporal y la ciencia ficción apocalíptica. Argumentaré que la amenaza física, externa y sobre todo visceral es el verdadero núcleo de la narración y que el drama de Yvette es el vehículo que nos sumerge en ese horror. Y yo sostendré la visión contraria. Que el zumbido es, en su esencia más profunda, un drama psicológico. Un relato donde el fin del mundo exterior no es más que el eco, un eco ensordecedor del colapso que ya se estaba produciendo en el interior de la protagonista. Para mí es que la clave de toda la novela está en su título. El zumbido no es solo el sonido de las alas de los insectos, es, y yo diría que ante todo, el ruido mental incesante que atormenta a Yvette mucho antes de que aparezca el primer monstruo. La historia nos la presenta a sus 23 años, sumida en una apatía tan profunda que se nos dice no lograba rememorar cuál era la gracia de vivir. Viene de un intento de suicidio que solo se frustró por el recuerdo de su familia, sus únicas anclas. Su vida es un vacío que intenta llenar con una relación tóxica con Vicente, el prometido de su prima, solo para sentirse observada, para sentirse viva. De hecho, el propio prólogo del libro ya nos pone sobre la pista. Plantea dos finales del mundo paralelos, uno externo y el de uno interno, acaso inseparables. La plaga, más que un evento aleatorio, a mí me parece la materialización de un deseo oscuro de la propia Yvette, que llega a pensar, debería ocurrir algo que nos haga caer en cuenta de lo diminutos y miserables que somos como especie. Deberían extinguirnos a todos. O sea, el apocalipsis no es algo que le sucede, es algo que, en cierto modo, ella misma invoca desde su desesperación. Sí, entiendo perfectamente esa lectura, y es desde luego una de las capas más sofisticadas de la novela, no lo niego. Pero creo que quedarse ahí es perderse el verdadero motor de la obra. Desde mi punto de vista, ese profundo y muy bien construido drama psicológico de Yvette funciona como un ancla para el lector, un punto de vista humano que nos permite experimentar el horror visceral de la catástrofe, que es para mí el tema central. La novela se recrea y lo hace con un lenguaje afilado y muy preciso, en descripciones que no admiten metáfora, son puro terror corporal. La erupción de los insectos desde la espalda de un profesor y un estudiante, la desintegración de sus víctimas, la caza por las calles, esto la inscribe directamente en la tradición del mejor horror apocalíptico. Y no es un evento localizado, la escala es global. Se narra con la progresión clásica del género, un brote inicial en Brasil, la expansión mundial y su llegada a un Chile geográficamente aislado. El prólogo lo define a la perfección, creo yo, como una pesadilla kafkiana tarantinesca. Y al hacerlo nos da dos claves, lo kafkiano por lo absurdo de la desinformación y la burocracia y lo tarantinesco por la violencia explícita. El colapso de la sociedad es un tema en sí mismo. La historia de Yvette nos permite sentir el fin del mundo, pero el protagonista real es el propio fin del mundo. Vale, pero volvamos un momento al concepto del zumbido. El prólogo menciona oídos que magnifican los zumbidos y los atrapan en forma de un eco encarcelado en nuestro mundo isla. Fíjate, habla de una condición preexistente, una magnificación. Yvette ya vive atormentada por sus propios ruidos internos. La novela es muy sutil en esto. Antes de que todo explote, ella está en un café y se queja de una fastidiosa mosca normal y corriente, un insecto que emitía un odioso sonido capaz de molestar a cualquiera que les prestara la más mínima atención. Esa sensibilidad exacerbada al ruido ya estaba ahí. La plaga exterior no crea el tormento, simplemente le da un sonido literal, un correlato objetivo a su caos interior. Claro, pero es que ahí, justo ahí, reside la genialidad del terror de la novela, en cómo lo literal devora y aniquila a lo metafórico. Acepto tu punto sobre el zumbido interno de Yvette. De hecho, creo que eso hace mi argumento más fuerte. La perversión de la historia es que una amenaza externa y real puede ser tan abrumadora que llega a silenciar por completo cualquier ruido interno. El apocalipsis físico es tan potente que incluso anula el apocalipsis personal.
El zumbido deja de ser una sensación y se convierte en la banda sonora real y omnipresente del fin de la humanidad. La novela describe cientos y cientos de zumbidos, casi como si todos los insectos estuviesen sincronizados. El terror no es una idea en la mente de Yvette, es una vibración física que amenaza con reventarle los tímpanos antes de desgarrarle la carne. Pero si la amenaza física fuera lo único que importara, ¿cómo explicas la reacción inicial de la familia? Encarnan a la perfección ese fatalismo chileno del que habla el prólogo. Ante las primeras noticias de la plaga en Brasil, la pasividad es total. Su madre, María, despacha el asunto con un «mientras no lleguen a nuestro país, no deberíamos preocuparnos». Su hermano, Pablo, directamente apaga la radio, harto del silencio que irónicamente la noticia interrumpe. La propia Yvette bromea con «comprar mucho insecticida». Esta apatía demuestra que la catástrofe global es al principio una molestia más en sus vidas ya rotas. La disfuncionalidad familiar, su propio apocalipsis privado, es tan absorbente que el fin del mundo apenas puede competir por su atención. Es una lectura válida, aunque yo lo enfocaría desde otro ángulo. Esa pasividad no demuestra que la amenaza sea secundaria, al contrario. Es un elemento clásico del género de terror, la ceguera de las víctimas ante un peligro que el lector ve con total claridad. El horror reside precisamente en esa desconexión, en su incapacidad para reaccionar. Su apatía no minimiza la amenaza, la magnifica, porque como lectores estamos gritándoles, «daos la vuelta, el monstruo está ahí». El prólogo lo clava cuando dice que ante el fin del mundo, en Chile se comprarían insecticidas que sabríamos jamás funcionarían. Eso no es introspección psicológica, es una resignación fatalista ante una condena externa e inevitable. Su ceguera los convierte en víctimas perfectas y eso es puro mecanismo de terror. Campo de batalla. Y es que esa apatía no es solo un rasgo de carácter, es un síntoma de una sociedad que quizás ya se sentía en su propio apocalipsis silencioso. La plaga no inicia el fin del mundo para ellos, simplemente le pone banda sonora a un final que ya estaba en marcha. Fíjate en cómo se desarrollan las muertes, que es donde la novela muestra sus cartas. Son descritas de una forma corporalmente grotesca, sí, ahí tienes toda la razón. Pero su impacto en Yvette es puramente psicológico y auditivo. El primer estallido en la universidad le muestra la realidad, pero lo que de verdad la quiebra, lo que la rompe, es la muerte de su hermano Pablo, que escucha impotente por teléfono. No lo ve, lo oye. Oye el zumbido de las alas mezclado con sus últimos gritos. Es el sonido, ese zumbido, que ya la perseguía, lo que la destruye por dentro, no la imagen. Un momento, ¿me estás diciendo que si Pablo hubiera muerto en silencio el impacto habría sido menor? El sonido es aterrador porque es el heraldo de una muerte física espantosa. Su hermano no muere de un susto, lo devoran unos monstruos. La gente en la universidad no sufre una crisis existencial. Sus cuerpos explotan para parir insectos gigantes. La novela describe con un detalle casi clínico cómo el insecto le succiona el cráneo a una víctima hasta desprenderlo. Eso es horror corporal en estado puro, no un símbolo. El verdadero terror de la novela, para mí, es que la psique, con todos sus complejos y sus dramas, es absolutamente irrelevante frente a un depredador que simplemente te ve como carne. Yvette puede tener todo el tormento que quiera, pero para el insecto ella no es más que una incubadora o alimento. La realidad física aplasta y ridiculiza la metáfora. Tienes razón en que el horror corporal es explícito y muy efectivo. No voy a negar que la novela funciona a la perfección como pieza de ciencia ficción. Mi argumento es que esa maquinaria de género está al servicio de un propósito más íntimo. Y eso me lleva al final de la novela, que para mí refuerza toda mi lectura. La culminación de la historia no es una gran batalla por la supervivencia de la especie. Es la aniquilación sistemática y precisa de todo el sistema de apoyo de Yvette. La muerte de Pablo, la desaparición de Javier y su padre, y finalmente el sacrificio de su madre. Se eliminan una a una las únicas personas que la anclaban a la vida, las que frustraron su suicidio. Sus momentos finales en el mirador no son una escena de acción, son una reflexión filosófica profundísima sobre su propia existencia y la memoria. Cito: que la clave para no dejar morir a las personas son las memorias. El enjambre que ve a lo lejos es casi un telón de fondo para su rendición final, que es completamente psicológica. El enjambre que ve a lo lejos es casi un telón de fondo para su rendición final, que es completamente psicológica.
Entiendo el argumento, pero me parece que ignora un hecho físico crucial en la novela. Es una rendición, sí, pero una rendición forzada por una realidad física aplastante. No llega a ese mirador en un paseo contemplativo, llega tras una huida desesperada habiéndolo perdido todo a manos de los monstruos. Su familia no se desintegra por la disfunción, es exterminada por los insectos. El sacrificio de su madre es un acto de confrontación física, una batalla para salvarla a ella. La reflexión final de Yvette es el epílogo de una derrota militar, no una epifanía en el vacío. Si todo es una metáfora de su colapso interno, ¿por qué la autora dedica tantas páginas a describir con detalle el pánico social, el cierre de fronteras, la respuesta militar? ¿No sería todo eso superfluo si solo importara la psique de Yvette? El horror no es que ella acepte su final. El horror es que, después de toda la lucha, no hay escapatoria posible del exterminio físico. El enjambre que se acerca no es una metáfora de sus demonios, es el punto final literal de su existencia. Su paz es la que precede a ser devorada. Pero es que esa es precisamente la fusión de la que habla el prólogo. Lo externo y lo interno se vuelven inseparables. El enjambre es real, por supuesto, pero para cuando llega, Yvette ya se ha ido. Ya ha completado su viaje interior hacia la aceptación de ese final, que, de alguna forma, deseaba al principio. La amenaza física solo ejecuta la sentencia que su estado psicológico ya había dictado. O, visto de otro modo, la amenaza física es tan absoluta que lo único que le queda al ser humano es el refugio de la mente, un instante antes de la aniquilación. No es una victoria psicológica, es el último bastión antes de una derrota total. Para mí el mensaje es mucho más sombrío. No importa cuán rico sea tu mundo interior, la realidad tiene garras y dientes. Al final reconozco que la profundidad psicológica de Yvette es lo que eleva a El Zumbido por encima de una simple historia de monstruos. Ofrece una lente humana, compleja y dolorosamente reconocible para narrar el apocalipsis. Sin embargo, insisto en que la novela utiliza magistralmente esta perspectiva para explorar un tema clásico del terror: la absoluta fragilidad de la psique y de la sociedad cuando se enfrentan a una fuerza externa, incomprensible y físicamente superior. El poder inolvidable de la obra emana del horror tangible y visceral de esa plaga. Y yo admito que los elementos apocalípticos son gráficos, brutales y cruciales para la trama. No se puede entender la novela sin ellos, desde luego. No obstante, mantengo que toda esa espectacularidad funciona como una externalización, una puesta en escena grandiosa del estado de descomposición interna de Yvette. La novela es, en última instancia, un viaje a cómo se siente un apocalipsis personal, y utiliza la escala de uno global para que nosotros, como lectores, podamos palpar esa sensación. El verdadero terror que perdura no es el del insecto, sino el reconocimiento de nuestros propios zúmbidos internos. Quizás la fuerza de la obra reside precisamente en esa tensión que no se resuelve, en cómo la autora consigue entrelazar lo interno y lo externo hasta que es, imposible saber dónde termina uno y empieza el otro. Exacto. Una fusión que deja al lector con la inquietante pregunta de qué zumbido es, en realidad, el más aterrador, y con la certeza de que hay mucho más que desentrañar en el material.